lleva 10 años en el negocio de la familia y conoce bastante los productos y han sido asesorados por profesionales de la ingeniería en el tema de geoceldas. Así que, sin más, lo dejo con Abramovich. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que bien. Para yo tener una idea, ya que somos un grupo, llamémoslo pequeño pero muy importante, quiero conocer más o menos quién es quién. ¿Quién es ingeniero civil? Perfecto. Los compañeros de atrás, ¿qué área del tema constructivo están viendo? No, yo soy ingeniero en computación, pero Ok, eso es importante. Eso es importante. Yo ingeniero ambiental. ¿Le va a encantar esto? civil. ¿Civil? Ingeniero eléctrico. Perfecto, ok. Bueno, ya que estamos sintonizados, ahora vamos a ver un poquito. Bueno, Panamá Soluciones Constructivas, una empresa panameña, llevamos ya aproximadamente 12 años en el mercado nacional, realmente haciendo algo muy complicado, que es innovando y trayendo cosas que al inicio venga uno muy extraño. En serio, esto se va a poner aquí, esto va a instalarse, esto va a funcionar. Entonces, poco a poco hemos rompido este paradigma, pudiendo llegar a 350 horas a nivel nacional, prácticamente con tecnologías muy innovadoras en Panamá. Y pues voy a mostrarles unas de ellas que han generado realmente un uso muy interesante. A ver, las geoceldas no es algo nuevo, ¿verdad? Usualmente uno cuando ve una foto blanco y negro de una piensa que es una imagen vieja. Bueno, es una imagen vieja, estamos hablando de 1970, 65, cuando inclusive la geocela era un secreto militar. O sea, no se exponía todo. Y si uno se pone a ver, los mejores secretos de la industria que hoy día utilizamos eran militares. El Bluetooth, el Internet, transferencia de datos a distancia, de rápida y corta velocidad, entre otros. Entonces la geocela prácticamente se utilizaba para hacer carreteras, ¿verdad? En un tiempo récord. Estamos hablando de pistas de aterrizaje en 2 días, cosas de ese aspecto. Ahora, ¿qué es la geocelda? Es prácticamente una tira, ¿verdad? Como pueden ver, que tiene 3 dimensiones. Por eso se le dice 3D. Más o menos cuando a mí me preguntan, Jonathan, ¿qué hace la geocela en calles? Me lo puedo explicar en 5 palabras. Encontré una imagen que lo puede explicar. Una imagen que prácticamente puede describir cómo trabaja y por qué se usan los sistemas de geoceldas en pavimentos. Y este es un ejemplo muy visual. Anteriormente hacíamos grandes rellenos de materiales para poder estabilizar y generar una calle óptima. Después lo hemos estado reduciendo utilizando geosintéticos como geomaes y geotextiles, y hoy día hemos incursionado y fusionado lo que es los geosintéticos como geotextiles, geomaes y geocelas para reducir aún más los espesores. ¿Alguien ha visto esto alguna vez? ¿Alguien ha utilizado esto alguna vez? ¿No? Bueno, no se preocupen, aquí vamos a ver temas interesantes en donde van a poder apreciar el tema de cómo nosotros agarramos espesores tradicionales de pavimento y lo vamos mejorando, en donde reducimos inclusive de 20 centímetros de hormigón a 15, de 25 centímetros de capa base compactada a 20, y así sucesivamente reduciendo lo que es la necesidad de materiales pétreos. Ahora, posiblemente no conozcan o no han utilizado la geocela, pero todos los que están aquí sí son usuarios de ella. Qué extraño suena eso, ¿verdad? O sea, usted es usuario de geocela, ¿sabía? ¿Usted es usuario de geocela? No. Bueno, usted hoy pasó por una calle hecha con geocelas para llegar al hotel. Ay, bueno, nosotros como un caso de estos hemos tenido una gran aceptación en lo que es rehabilitaciones, en el tema casualmente de algo que es un terreno muy complicado, donde como bien conocen todo está piloteado, pero las calles no, y por eso se van aceptando, generando cierto tipo de afectaciones a corto y a largo plazo. Entonces pues hemos tenido el agrado de estar rehabilitando diferentes puntos, ¿verdad? Los que pues más se han fatigado, se han dañado, con casos de éxitos muy agradables. Entonces posiblemente los que pasaron hoy para llegar al hotel han pasado por una calle hecha con geocelas. Ahora, pues no les tengo que explicar cuáles son los verdaderos problemas de una calle, ¿no? Obviamente están las calles no intervenidas y las intervenidas. Las que no son intervenidas, pues es de común conocimiento.
conocer de que el problema de todo lo que son los suelos plásticos, cuando entra lo que es la humedad, uno pasa y simplemente el material se desplaza y uno hasta ahí llega. Hasta puedes tener un 4x4, a veces eso ya ni ayuda. Entonces, esto es más o menos cómo se trabaja de manera rápida, hasta de cierto tipo directa, en el tema del uso de geocelas para vialidades, para tú poder generar una estabilización óptima de manera inmediata. ¿A qué me refiero con esto? Tienes un suelo muy expansivo, de muy baja capacidad, entonces nosotros siempre damos una preferencia para mantener una buena drenabilidad dentro de las geocelas. Como pueden ver, ahí tiene perforaciones, ¿verdad? Todo el agua que cae se va drenando, pero este material pues, va a contaminar el material que estamos importando. Por eso usamos los textiles de separación, ¿verdad? Que nos ayudan mucho a que esa contaminación no ocurra. ¿Hay un tratamiento previo a poner la biocela? Se tiene que estudiar, pero la gran mayoría de los casos no. Obviamente, cuando ya hay terrenos muy malos, pues sí hay que hacer un tratamiento previo que posiblemente sea estabilizar con más capas hacia abajo o hasta posiblemente a mayor ancho para generar una buena distribución de carga. Entonces, en este aspecto, algo que es muy cómodo es utilizar dentro del material de relleno de las geocelas un material que no le afecte tanto la presencia de agua, que en este caso puede ser gravas y arenas. Entonces, hay o no hay nivel freático, si el material que vas a utilizar dentro de la geocela es drenante, pues así mismo como viene, así mismo se va manteniendo la integridad de la calle. Y más o menos esto es el diagrama de cómo funciona, ¿verdad? Lo que es el peso puntual que se aplica, en la parte de arriba podemos ver, y los materiales simplemente se desplazan. Me imagino que aquí todo el mundo se ha estancado una vez en su vida en el carro, pone primera, drive, acelera, y el material simplemente se desplaza hacia los lados. Sin embargo, cuando tenemos este confinamiento, ¿verdad? Toda la carga puntual se va distribuyendo hacia los lados, generando confinamientos horizontales y verticales, y eso nos genera pues, una muy buena distribución de lo que es la carga. A tal punto que la carga aplicada se distribuye y genera un peso menor a lo que está por debajo de la geocela. Y pues obviamente antes de iniciar todo este tipo de, digamos, aplicaciones, ¿verdad? Uno tenía que conocer cuál es la capacidad, hasta dónde podemos llegar con el uso de la geocela, porque es mucho más económico y más correcto hacer pruebas en laboratorio para después llevarlas a campo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Se han hecho numerosas pruebas con materiales, pero de muy baja capacidad, considerándolo como rasante. Estaba hablando que esto es arcilla marina, o sea, eso es el grisáceo. Se pueden ver las características de plasticidad, ¿verdad? Porcentaje de arcilla, de piedra tiene cero, un material muy malo. Entonces, después de generarle ciertos tipos de carga encima para ver cómo se disipa, cómo se distribuye, cómo funciona, pues tenemos resultados muy interesantes en donde se puede ver que los asentamientos obviamente se van reduciendo brutalmente en pequeños espesores de materiales pétreos dentro de la geocela. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí podemos ver las presiones con las que se va presionando y los asentamientos. Entonces estamos viendo que aquí ya va superando la última, la gráfica, generando lo que es pues, una mayor capacidad cortante, teniendo en cuenta que tenemos un material horrible en la parte de abajo. Al igual que también se comenzó a ver las capacidades, ¿verdad?, de lo que es una presión admisible sobre una geocela con materiales muy buenos por debajo, usando ya gravas, arenas. Entonces, cuando se hacían estas pruebas, en este caso fue una CTM 6364, para encontrar lo que era la determinación de la compresión a corto plazo, porque se ha hecho tanto a corto como a largo plazo, ¿verdad? Para simular lo que es el estándar de H20, ¿verdad? De Simon Ashton, y pues nos han dado números muy interesantes de hasta 195 kilogramos por metro cuadrado de admisibilidad de carga, y eso pues es muy interesante, y con esa presión se ha generado un asentamiento de 12%. Como la geocela era de 15 centímetros, 12% nos da 1.8 centímetros, con 200 toneladas por metro cuadrado. Una cifra muy interesante. De igual manera, pues, los científicos, geotécnicos, ingenieros están jugando prácticamente para conocer cuál es la línea más correcta del uso de la geocela en temas de tensión, del mismo material, la resistencia a las soldaduras, a tal punto
punto que se hacen una numerosa cantidad de pruebas que con mucho gusto estamos dispuestos a compartirlos, ¿verdad? Ahora les muestro cómo pueden recibir esta información. Obviamente con unos resultados que pues, unos se estiman, otros realmente sorprenden, en donde hasta inclusive donde geoceldas de bambú también generan una relación muy interesante. Sin embargo, pues no a muy largo plazo por el tema de descomposición, ¿no? De igual manera se han hecho inclusive pruebas hasta con, llamémoslo, materiales ecológicos. O sea, no tengo que explicar que después de una charla de residuos, con manejo de residuos, no tengo que explicar que estamos mal hoy día. Por ejemplo, aquí inclusive los técnicos estaban utilizando materiales pétreos, adicionando lo que es llanta triturada, ¿verdad? Entonces, para encontrar una relación correcta y la más óptima de un número, porcentaje del volumen cúbico de material que se va a utilizar para que admita una carga responsable y genere un comportamiento aceptable técnicamente. Y pues el número es de 8%. Por si acaso, si quieren utilizar residuos de trituración de llanta en su vialidad. De igual manera, como pues, la geocelda se ha, podemos decirlo, viralizado en temas de admisibilidad de carga, las balastos, ¿verdad? Pues es una estructura muy importante que tiene que mantener una rigidez muy óptima, ¿verdad? Y se han hecho pruebas para encontrar la fatiga, la compresión, las tensiones máximas que puede admitir la geocelda, y pues se han realizado lo que son pruebas en donde se ve hasta dónde ella puede aguantar, ¿verdad? Tanto verticalmente, tanto horizontalmente, las cargas que requieren los estándares tanto internacionales de las vías ferroviarias, teniendo pues, resultados muy interesantes donde se reduce prácticamente la mitad del espesor de los materiales que se necesitan para generar este tipo de estructuras. A tal punto que también con deflectómetros se ha podido ubicar que 70 centímetros de grava se han podido sustituir fácilmente con 20 centímetros de geocelda, ¿verdad? Utilizando 20 centímetros también de grava. Algo que estoy muy a favor es fusionar también esta pequeña capa de geocelda con geomares y con geosintéticos para que estas cifras también vayan reduciéndose. Nuevamente, como ya hay, pues esto ya lleva más de 40 años utilizándose, siempre uno trata de ver cómo se comporta con materiales diferentes, con materiales accesorios, utilizando lo que es geoceldas con arena, sobre arena, geoceldas con geosintéticos como geotextiles o biomallas, generando diferentes gráficas que son cómodas para los ingenieros encontrar cuál sería el diseño más óptimo para la situación que uno tiene. Porque es de común conocimiento de que ASHTO pues, son suelos no en Panamá. Aquí en Panamá tenemos nuestros suelos que son totalmente diferentes a los de las normas norteamericanas. Entonces, ya cuando uno depende cómo va a realizar sus diseños, pues uno va adaptándose a los resultados y pruebas que más se van acercando a su realidad. Entonces, tenemos una gran cantidad de pruebas que nos gustaría poder compartir con ustedes, en donde se utilizan diferentes, inclusive hasta CBR, para encontrar la capacidad de aumento del CBR de la estructura, para no estar estabilizando tanto por debajo, para poder generar lo que es un pavimento de acuerdo a las cargas que va a admitir. Inclusive se han hecho pruebas de tensión y corte directo para conocer la relación que tiene el material que está encima de la geocelda, pero no dentro de ella. O sea, cómo aumenta esta fricción. Y esos son temas muy importantes, especialmente cuando se están haciendo, bueno, aquí los resultados que realmente han sido muy interesantes, en donde la relación entre material común y con geocelda sobre material, donde no hemos podido percatar que aumenta de 5 a 6 lo que son los grados, lo que es el ángulo de fricción de los materiales. Y pues esto es muy importante inclusive para lo que es los pavimentos que se ponen en taludes, cómo se comporta, si se le va a deslizar o se va a quedar colocado. Al igual que pues en temas de taludes, no es muy importante la inclinación del talud que se va a recubrir con el conocimiento del tipo de material que va a tener, ¿no? Y pues todas estas pruebas han ameritado a los profesionales a tener una herramienta muy cómoda para poder diseñar y generar ahorros en campo, ¿verdad? Ahorros que se ven reflejados tanto en el diseño como en lo que son los resultados finales y también a largo plazo, en donde se hacen constantemente supervisiones de cómo se han comportado las losas, si están fisuradas, si hay asentamientos parciales, totales, entre otros,
donde, por ejemplo, aquí, no sé si conocen el área de Curundú, eso era fango, eso era lama. Entonces, hacer un pavimento encima de eso, pues era muy difícil, se iba a sentar. Y pues se estabilizaba prácticamente todo lo que era el tema de la lama con geoceldas, ¿verdad? Para luego ya, sobre eso, iniciar lo que era la colocación del pavimento. Y pues con el mismo principio de que el peso puntual se va distribuyendo de manera lateral, generando un confinamiento que no permite que los materiales se desplazcan, también tenemos una alta popularidad utilizando las geoceldas con los adoquines. Porque el adoquín es un elemento totalmente solitario que por él pasan miles, millones de veces vehículos empujando lo que es, en este caso, la capa base por debajo y la arena, que al final se va hundiendo y pues uno ya jala al otro y ahí es donde inicia el problema. En estos casos, cuando tú generas este confinamiento, pues el material no tiene cómo desplazarse. A tal punto que después de varios experimentos, pruebas y estudios y diseños, hasta se ha hecho más de 14 kilómetros de acera usando solamente de 3 a 5 centímetros de concreto, para no hacer los 10 centímetros tradicionales. Entonces, pues obviamente es un elemento económico muy atractivo para todo lo que es las partes privadas y gubernamentales de poder hacer más con menos. En el tema de galeras también se han tenido unos resultados muy interesantes, inclusive agarró un mercado que no nos lo esperábamos, que era utilizar geocelas en terrenos buenos. Entonces, usualmente uno siempre consideraba la geocela cuando el terreno es malo. Aquí ahora se está utilizando cuando el terreno es bueno con el fin de reducir los espesores. Entonces, fusionándolo con geosintéticos como geotextiles y biomallas, se pueden recibir resultados muchísimo más altos, más interesantes, y también desde el punto de vista económico, porque ayudamos mucho a lo que es distribuir todas las cargas puntuales que generan las galeras. O sea, estamos hablando de 2, 3, 4 pisos de, qué sé yo, carga suelta presionando, y por esto genera realmente un elemento muy interesante. El tema del proceso de instalación, usamos los geotextiles, tejido o no tejido, dependiendo de la situación. En este caso se utilizó para la no contaminación del material que se iba a utilizar de relleno. Después se va expandiendo al ancho de la vialidad o el área que hay que tratar, para después iniciar su relleno. Algo que es muy, muy interesante, como estamos optimizando tanto y generando tanto lo que es una admisibilidad de carga en pequeños espesores, al usar menos volumen cúbico de materiales pétreos, reduzco la cantidad de tiempo que voy a invertir en hacer esa calle. ¿A qué me refiero? Si una vialidad convencional tiene sus 20 centímetros de toca, 20 de capa base, lo convierto solamente en 20 centímetros con una geocela y una capa base adentro. Entonces me estoy ahorrando la mitad del espesor del pavimento y eso pues me está generando la mitad del tiempo que voy a invertir en eso. Ya después de eso inicia lo que es el proceso de la compactación para posteriormente pues ya poner el acabado que uno quiere. En temas de taludes es muy interesante, hasta se usa popularmente cuando se quiere generar una estabilización, un control de erosión más que todo en temas de taludes, ya cuando estamos entre el sampleado, ¿verdad?, y el concreto lanzado, pues esta es una opción muy cómoda en donde utilizamos materiales del sitio, utilizando en este caso arena y después se vegeta. Para ¿cómo funciona esto? Aquí sí es muy importante conocer lo que son las capacidades del material. Por ejemplo, hay una prueba muy interesante que es la GL 8619, que data desde 1986, que es una prueba que hicieron los mismos inventores, que fue el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos. Ellos qué hicieron, ellos querían conocer hasta dónde da la resistencia de las soldaduras de las láminas. Entonces, esa misma prueba está en la resolución del capítulo 76 del Manual de Especificaciones Técnicas del MOB, ¿verdad?, en donde ellos mencionan que el material que está aprobado en lo que es la jurisdicción panameña pues mantiene este estándar, y pues nosotros con la Universidad Tecnológica en su tiempo hicimos toda esta prueba para poder conocer de la admisibilidad y al aguante y resistencia para poder hacer esto. Entonces, los temas de resistencia y especificaciones son tan importantes que inclusive se han dado bonitas oportunidades solamente porque en Panamá usamos una geocela tan fuerte de tener 2 obras muy interesantes que fuimos invitados a China. Una empresa pequeña fue a construir en China, que eso fue algo muy, muy impresionante por una especificación buena. Entonces se hicieron estas contenciones, ¿verdad?, en este talud inestable,
para luego ya generar lo que es la vegetación. Yo me imagino que esto es lo que ustedes si han apreciado en la alta plaza. Sí, lo único que pues, no lo quieren vegetar, aquí en este caso pues, se vegetó y tiene su vistosidad agradable, ¿verdad? Entonces es muy importante en el tema de taludes conocer la pendiente y la capacidad de resistencia del material. Nosotros conociendo esos dos elementos sabemos si él requiere o no requiere anclaje y si requiere qué tan fuerte. ¿Cuál es la función de la geocélula? Generar una nueva superficie, como pueden ver aquí, en donde el material está en completo reposo. Entonces al estar en reposo ya no se erosiona y después tú le puedes plantar lo que tú quieres. Y aquí con una pequeña gráfica donde se muestra qué geocélulas se necesitan para qué pendiente. Y aquí lo que es el net sliding force, conociendo lo que es los ángulos de fricción de los materiales, con la inclinación, con el peso. O sea, tenemos que calcular todo para saber si no se va a quedar ahí abajo tirado después de la instalación. Entonces, les seré muy honesto, nosotros somos un poquito atrevidos, así que le hemos dado un poquito más de pendiente a ver si perfecto, si esto está realmente aguantando y pues hemos tenido buenos resultados y hasta el día de hoy estamos rehabilitando taludes de manera muy interesante. En el tema de su instalación pues se utilizan anclajes, lo que es la zanja, como en este caso pueden ver. En temas de canales sí ha sido también realmente un éxito en donde hemos obviado el uso de acero. No usamos acero cuando hacemos canales y no usamos formaletas. Esos dos elementos nos han eliminado costos muy responsables y aumentado la productividad enormemente. A tal punto que ya llevamos más de 6 kilómetros de canales realizados de una manera muy exitosa, tanto canales verdes, tanto canales de hormigón. Hemos hecho las pruebas necesarias para conocer la capacidad máxima que aguanta la piedra estando dentro de la geocélula sin salirse, ¿verdad? Con una presencia de una corriente responsable. Esto fue una prueba realmente que hicieron en un laboratorio, ni siquiera tiene una CTM, consistía en ver la compresión se puede medir, pero ¿cómo tú puedes medir cómo sale el concreto de la geocélula? Entonces pusieron una barra de 3, 1,5 y tiraron un concreto de 5.000 PSI y después al jalarlo se reventó todo a las 5.000 libras, que es un número altamente interesante y pues nos da toda la plena confianza de que el hormigón va a quedar dentro de la geocélula pase lo que pase. Y eso pues nos da también la facilidad de hacer también obras marítimas portuarias, en donde simplemente rellenamos la geocélula y la tiramos sobre lo que son las costas para proteger contra la erosión costera. Campo deportivo sí fue muy interesante, fue un invento realmente en Panamá y ahí llevamos 10 canchas de esta manera. Este es un campo deportivo donde está instalado un geotextil tejido y encima una geocélula y en todo el campo no hay ni un tubo. Entonces cuando cae el agua con la pendiente necesaria, el agua se retira hacia los lados y en los lados sí lo atrapa un tubo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de hacer esto? Porque hicimos unas pruebas de laboratorio en Texas A&M y también en Panamá, en donde nos justificó lo que es la rapidez, o mejor dicho, la permeabilidad que da la geocélula al agua. Y eso nos dio una cifra muy segura de no utilizar tuberías en campos deportivos, solamente a los costados. En tema de muro de contención, pues me imagino que ya han visto lo que es este tipo de estructura que tiene un resultado muy interesante en cuanto a verticalidad, admisión de carga. Hemos tenido el agrado de trabajar en río abajo, protegiendo lo que es el puente del Rey, tanto en el lecho como en las condiciones a los lados. La vegetación pues realmente es algo agradable, perdón que voy rápido, el tiempo aquí apremia demasiado. Entonces, ¿qué ocurre? La vegetación genera una extra mano adicional en estructuras muy esbeltas, utilizando materiales prácticamente del sitio. Por ejemplo, aquí para no usar muros de hormigón armado se utilizó un muro de geocélula y para no generar tanta vegetación se utilizó grava lavada. Arquitectos estructurales dándole formas muy interesantes a lo que son los muros y estabilizaciones de piscinas para luego generar realmente áreas de un impacto muy atractivo. Entonces se utiliza el toque de la geocélula con materiales del sitio para abaratar costos, o sea, no usamos concreto, no usamos acero para hacer estructuras altas y que admitan cargas responsables. A tal punto que inclusive cuando construimos la presencia de árboles no nos afecta. En temas de inclinación podemos tratar hasta 85 grados, en altura por ahora no hay un límite de lo que hemos entendido. El muro más alto que hay en Panamá es de 25 metros de alto, en Yanocartí, kilómetro 32. Ese muro no se va a ver, está completamente vegetado, como pueden ver en esta imagen. Este también está vegetado, tiene 15 metros de alto por casi 100 de largo, está en Cerro Azul.
Uno de nuestros favoritos en Corredor Norte, admitiendo cargas de vigas de 45 toneladas. 5, ok. Y pues interesante nuevamente, aquí no hay concreto, no hay acero, simplemente materiales granulares, arena, agua, bien compactado todo. El colegio Francisco Beckman, que tuvimos un pequeño percance que se estaban rajando todos los taludes, o sea, estaba muy inestable y se generó una estructura muy esbelta. ¿A qué me refiero a esbelta? El muro para alturas de 13 metros de alto no pasaba de 5 metros de ancho, o sea, era más de gravedad que en tierra armada. Entonces, pues, es un tema muy cómodo, aquí protegiendo catástrofes, que es algo muy cómodo. Sin le gusta mucho porque nunca estás construyendo el riesgo, siempre estás de frente de la estructura, o sea que si algo pasa, los trabajadores no están en peligro. Y bueno, ya la vegetación aquí haciendo de lo suyo, algo muy agradable, ¿no? Tiene un jardín vertical prácticamente, ¿no? Temas de lo que es exposición a sol, también hemos hecho pruebas en laboratorio para conocer qué tanto demora. Ok, ya. Bueno, las últimas palabras, tenemos una gran información, literatura para lo que es compartir. Todo el tema de lo que es también los muros de contención, que este es uno de los programas que popularmente se utiliza, sé que hay otros más, para lo que es el cálculo de muro de contención de celdas. Si ustedes desean mayor información, pueden escanear este QR code, si desean, con el, creo que es el, ¿cómo se llama? En el iPhone lo pueden poner, se conecta de una vez, ¿no? Enormemente agradecido, nuestro stand está del otro lado, si tienen cualquier pregunta, consulta, a la orden. Estamos contra el tiempo, si tienen alguna pregunta. Ese material con que se construye la geocelda, ¿de qué es y qué duración tiene? La geocelda se utiliza un material llamado polietileno de alta densidad. Usamos materia virgen de la fuente de Chevron. La duración que tiene, se han hecho pruebas de carbono 14, que nos ayuda para conocer su extensión durante la vida, y ha marcado bajo tierra aproximadamente 360 años. ¿Qué es el motivo? Porque dice nunca dejes la botella de plástico en el mar o en el río porque no se degradan, el mismo principio. Entonces, este material es tan popular que se hace hasta, o sea, por ejemplo, el 100% de los carros que existen en el mundo, el tanque de gasolina, es de polietileno de alta densidad. Entonces no está sujeto a deformación de ninguna manera, o hay algo externo que pueda El humano. lo puede. Sí, en temas de rayos ultravioleta, como todo plástico, se puede cristalizar. Esa es muy buena pregunta. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Utilizamos unos aditivos muy fuertes que se llaman HALAS, que son estabilizadores de rayos ultravioleta, y casualmente aquí, en esta prueba, la inducción de oxidación es la que confirma la durabilidad o extensión que puede tener frente al sol. Entonces, con 2% de HALAS que nosotros utilizamos, nos extiende la durabilidad de exposición al sol constante aproximadamente 70 años. Entonces, como siempre se vegeta o inclusive hasta se ensucia, pues eso ya genera hasta un filtro, llamémoslo así. No se deforma. La estructura es flexible, si tú la construyes bien, la compactas, ¿verdad? Con materiales responsables, le das su drenaje respectivo dependiendo del material que vas a utilizar, no se tiene que deformar. Inclusive es altamente popular en Japón, porque en Japón tiembla y esto no es rígido, entonces la contención se amolda y sigue conteniendo. Una última pregunta, lógico, costos. ¿Cómo es los costos de comparación con los modos convencionales? Bueno, si vieron al inicio de la presentación, gracias a Dios, y me atrevo a decir hasta los costos, hay 350 obras realizadas hasta el día de hoy, y no creo que han sido porque es costoso. O sea, estamos hablando de que no estamos usando ni concreto ni acero para usar tapabase. Es sumamente económico. Para hacer una pequeña gráfica rápida de costos, hemos hecho análisis, ¿verdad?, de costos entre un método de geoceldas con muro de hormigón. Hemos estado viendo diferencias económicas de 40-45% más económico. En metodologías de gravedad tradicionales hemos estado viendo de 25 a 30% de costos más económicos. Entonces, pues sí, nosotros nos conocen.
Nosotros tenemos la bonita imagen de que podemos optimizar otros proyectos cuando nos invitan. No hay abusar de eso. No hay que abusar. Bueno, debo